Bienvenidos chicos, hoy vamos a continuar nuestro estudio de lo que es mecánica de fluido. Vamos a ver algún ejercicio con la aplicación de las propiedades de los fluidos en lo que es estática de fluido. ¿Okay? Veamos el siguiente mandato. En el primer caso nos dice un corcho tiene un volumen de 4 centímetros cúbicos y una densidad de 207 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué volumen de este está sumergido en agua cuando flota? ¿Y qué fuerza se requiere para sumergirlo totalmente al corcho? Esos son los datos que tenemos y obviamente tenemos la densidad del agua, ¿no? Como acá vemos nosotros que están nuestras unidades mezcladas, es decir, el volumen está en centímetros cúbicos y las densidades están en el sistema internacional. Entonces podemos unificar las unidades y buscar la relación. En lugar de poner 4 centímetros cúbicos, aquí tendríamos que poner en metros cúbicos. ¿Ya? Una vez que tenemos ya todo en el sistema internacional, ya podemos continuar con el ejercicio. Para calcular el peso del corcho, nosotros podemos partir de esta ecuación. La masa, si nosotros analizamos esta fórmula que dice la densidad es igual a masa sobre volumen, entonces la masa va a ser igual a la densidad por el volumen, porque este volumen va a pasar a multiplicar. Entonces la masa va a ser densidad por volumen, por gravedad, que sería el peso. El peso del corcho es igual a la densidad del corcho por el volumen del corcho por la gravedad. Nos están dando la densidad y el volumen. Por lo tanto, podemos reemplazar ahí datos. ¿Por qué calculo el peso del corcho? Porque cuando un cuerpo está flotando, significa que el peso del cuerpo está siendo contrarrestado con el empuje. Es decir, que este cuerpo tiene un vector peso. Eso significa. Por eso está flotando. Cuando está flotando, así sea que esté sumergido totalmente o que esté sumergido parcialmente, no importa. Si está flotando, el empuje es igual al peso. Bien, si esto está ocurriendo de esta manera, el empuje es igual al peso, entonces yo, calculando el peso, voy a haber tenido también el empuje. Y después, por la teoría, nosotros hemos visto de que el empuje es un vector equivalente al peso del líquido que se bota, al peso del volumen mojado. En otras palabras, peso de agua correspondiente al volumen mojado del cuerpo. Eso es el empuje. Y entonces yo digo que eso es igual al empuje. En este caso, por el análisis que acabamos de hacer. Y el empuje es igual al peso del agua desalojada, al peso del líquido desalojado. El peso como ecuación, como fórmula, es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Entonces, este empuje va a ser igual a la densidad del agua, porque estoy hablando del peso del agua, por el volumen del agua desalojado y por la gravedad. A eso va a ser igual. El empuje es dato, la densidad del agua es dato, la gravedad es dato y lo que voy a calcular es el volumen desalojado, que es equivalente al volumen mojado en el cuerpo. Y es lo que nos preguntan, porque dice la pregunta, ¿qué volumen de este corcho está sumergido en el agua? Entonces de aquí vamos a sacar nosotros el volumen que se encuentra sumergido. De acá entonces decimos nosotros el volumen, aquí vamos a poner que el volumen del agua desalojada es igual al volumen sumergido del cuerpo. Entonces el volumen sumergido del cuerpo va a ser igual al empuje
dividido entre la densidad del agua y dividido entre la gravedad. Y ahí reemplazamos datos. 8.28 por 10 a la menos 7. Decíamos que eso sería equivalente a 0.828 centímetros cúbicos. Esto está en metros cúbicos. Y ese valor, nosotros poniéndolo de manera porcentual, ¿ya? Podemos dividir esto entre los 4 centímetros cúbicos, que es el total, y multiplicarlo por 100 para sacar qué porcentaje sería este valor, ¿no? ¿Qué porcentaje del corcho está sumergido? Y sale 20.7% que está sumergido. Eso sería en caso de que nos preguntaran el porcentaje, digamos, que está sumergido el corcho, ¿no? Bien, luego la segunda pregunta dice, ¿qué fuerza se requiere para sumergir totalmente al corcho? Y ahí hacemos un esquema, este de acá. Fíjense, donde nosotros tenemos el peso del corcho, el empuje del corcho, y tenemos que una fuerza externa para poderlo sumergir totalmente al corcho. Entonces, calculemos esta sumatoria de fuerzas verticales. El empuje menos el peso menos la fuerza es igual a 0, ¿no? De ahí despejamos la fuerza, que va a ser igual al empuje menos el peso. El empuje, nosotros ahora debemos de calcular con el valor del volumen total del cuerpo, porque va a estar totalmente sumergido, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos el corcho y lo sumergimos totalmente, todo el volumen del corcho va a generar un desplazamiento de partículas de agua. Por lo tanto, la totalidad del volumen del corcho va a generar un empuje nuevo, va a ser otro el empuje, porque ya va a estar totalmente sumergido. Y calculamos el nuevo empuje utilizando ya el volumen total, en este caso. Entonces, la densidad del agua desalojada por el volumen desalojado por la gravedad, eso es el empuje nuevo. Y este es el nuevo empuje, ¿ya? El peso no va a cambiar, el peso del corcho es el mismo, no aumenta el peso. Lo que estamos haciendo es accionando con una fuerza, nada más. Y entonces la fuerza sería igual a, esa es la fuerza que se requiere hacer para sumergir en su totalidad al corcho. Pasamos al segundo ejercicio. Dice, un tubo en U contiene mercurio y en uno de sus lados se vierte 44 centímetros de agua. Entonces nosotros tenemos un tubo en U, ¿ya? El cual inicialmente contiene mercurio. Claro, y cuando contiene el mercurio, es decir, inicialmente se encuentra ahí al mismo nivel el mercurio, ¿ya? Esto es mercurio. En uno de sus lados se vierte 44 centímetros de agua. Entonces se le vierte agua a uno de sus lados. Supongamos que le vertimos agua a este lado. Al echarle agua a este lado, entonces se va a generar un desbalance aquí. ¿Ya? A este lado va a bajar por el peso, obviamente, va a bajar y va a empujar al otro lado. Entonces el mercurio va a tener un pequeño ascenso aquí. Y al otro lado, y luego dice, al otro lado, esta altura de acá es 44 centímetros. 44 centímetros. Y al otro lado se le carga 30 centímetros de un líquido que tiene una densidad diferente. Entonces le cargamos 30 centímetros de otro líquido. Esta altura es 30 centímetros. Probablemente por la densidad que tiene el segundo líquido, probablemente se genere más bien el desequilibrio hacia el otro lado. Porque estoy viendo de que el segundo líquido, fíjense ustedes, tiene 6 gramos por centímetro cúbico. Es 6 veces más pesado que este otro, que el agua. Entonces lo más probable es que el gráfico quede para el otro lado. Pero como no estamos seguros de eso, si nos sale positivo es que nuestro sistema que hemos asumido acá, como lo estamos viendo, está bien, digamos. La diferencia de altura del mercurio se va a generar. No sabemos en cuál de los dos sistemas. No importa mucho eso, digamos, porque cuando hallemos el valor, cualquiera de los sistemas que agarremos, cuando hallemos el valor, si sale positivo es que está bien nuestro sistema que hemos agarrado, y si sale negativo es que era al revés, nada más. La presión en A tiene que ser igual a la presión en B. Tiene que ser exactamente la misma.
Entonces nosotros podemos calcular la presión en A. ¿A qué va a ser igual la presión en A? La presión en A es igual a la presión atmosférica más el gamma por H del agua, el peso específico por esa altura del agua, que es 40 centímetros, y más el gamma por este H del mercurio. Entonces aquí va a entrar más el peso específico del mercurio por el H del mercurio, esa altura del mercurio. Este otro peso específico es del agua, ¿no? Este es del agua. Esa es la presión en el punto A. Presión atmosférica, si está abierto el tubo, obviamente en este caso está abierto el tubo en U. Presión atmosférica más gamma por H más gamma por H. Esa es la presión en el punto A. Todo esto viene a ser la presión en el punto A. Esa presión en el punto A tiene que ser igual a la presión en el punto B. ¿Y cuál es la presión en el punto B? Presión atmosférica a este lado, más el gamma por H, el peso específico de este líquido que nos dice cuya densidad es 6 gramos por centímetro cúbico, el peso específico por sub L le vamos a poner, por la altura, que sería 30 centímetros. Bien, entonces la presión atmosférica aquí se va a ir porque en ambos lados está como positivo, ¿no? Esto de acá es la presión en el punto B. Por eso hemos generado una igualdad. A la misma altura las presiones tienen que ser iguales. Donde sea que nosotros analicemos, al mismo nivel las presiones tienen que ser iguales. ¿Ya? Donde sea que analicemos. Entonces, de ahí se formula esta ecuación y de acá tenemos que despejar el dato que nos falta, que sería esta altura, porque la densidad, el peso específico del agua es dato, el peso específico del mercurio es dato. Entonces fíjense que todos los elementos de nuestra ecuación tienen gravedad. Si yo saco factor común entre esta suma de la gravedad, lo puedo pasar a dividir y se va a ir, la gravedad se va a eliminar. Entonces esa es la altura, esa es la diferencia de altura entre lo que es el mercurio, ¿ya? Había sido este el esquema correcto. Si me salía acá negativo, entonces, y yo utilicé este de acá, entonces puedo asumir de que me está dando esta otra situación. Muy bien, jóvenes, hasta aquí el ejercicio que acabamos de ver. Bueno, esperemos que les sirva de mucho para que sigan construyendo su aprendizaje de esta parte de la materia que es mecánica de fluidos. ¿Ok? Si tienen alguna recomendación, alguna sugerencia, algún comentario respecto al video que acabamos de hacer u otros videos, o algún ejercicio que ustedes quieran que lo podamos plantear en la pizarra, háganmelo saber. Tienen ahí mi contacto para que yo les pueda preparar algún ejercicio. ¿Ok? Bien, nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Chao, chao.